Vamos al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, estamos ya en los últimos capítulos, vamos a ir al capítulo 32, y en el capítulo 32, 32, ok. Hoy vamos a estudiar el final del reinado del rey Ezequías. Y ese fue un rey que hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Lo bueno delante de los ojos de Jehová. Fue un rey que hizo todo bien, ¿verdad? Durante su reinado la nación, por lo menos lo que era Judá, Jerusalén se levantó, se enriqueció, hizo muchas reformas, hizo muchísimas cosas, hizo las fiestas de Jehová. Bueno, hizo muchísimas cosas este rey. Y esta historia de Ezequías también se narra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo del 18 al 20, y también se narra en Isaías, del capítulo 36 al 38. Quiere decir que fue un reinado muy importante para los de Judá. ¿Okay? Y ahí en estos otros dos libros vamos a encontrar algunos detalles que se omiten en Crónicas, pero que muchos de nosotros ya conocemos. Así es de que vamos a empezar leyendo los primeros 9 versículos. ¿Me acompañan ahí, por favor? Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo e hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Y 2 puntos, y ahorita vamos a ver lo que les decía, ¿ok? Vamos a empezar. Dice que después de todas estas cosas y de esta fidelidad, ¿se acuerdan que los últimos versículos del capítulo anterior habla de la fidelidad de Ezequías a Dios? Hay algo que Dios toma muy en cuenta y es la fidelidad. Creo que a todos nos gusta la fidelidad, ¿no? Y Dios es algo que le encanta, la fidelidad de su gente, cuando alguien le es muy fiel. Entonces, después de toda la organización que hizo en el templo, que puso gente para que repartiera a los levitas lo que les correspondía, y de toda la fidelidad que Ezequías tuvo, llega un momento de prueba muy difícil. Y muchos podríamos decir, pero ¿por qué si Ezequías fue un hombre que hizo todo tan bien, fue tan fiel, estuvo siempre pegado a Dios? ¿Por qué Dios permite que ahora de repente venga este Sennacherib, que es el rey de los asirios, y quiera invadir su territorio y quiera venir sobre de ellos? Y es la pregunta que me vino a mí, ¿por qué vino todo esto si él hacía todo bien? A veces pensamos que porque nos portamos bien o porque somos fieles a Dios, no vamos a tener ningún tiempo de prueba, ¿verdad? Y hace rato comentaba con unos hermanos, estábamos platicando de que hubo algo de enfermedad y algunos decesos en su familia, y alguien le dijo, ¿pero por qué les está pasando esto? ¿Qué no oran? Claro que oramos, pero la vida es vida, ¿no? Y pasan cosas. Entonces,
Después de esa fidelidad, en los momentos más dulces de su vida, cuando todo está bien, que el pueblo otra vez volvió a Dios, están todos en el culto a Dios, todos están ofreciendo a Dios, de repente llegan los asirios y dicen, ¿saben qué? Vamos sobre ustedes. ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto a Ezequías y al pueblo, si estaban en perfecta comunión con él? Mira que el que estemos en buena relación con Dios, en obediencia a Dios, no nos exime de ser probados. Dios permite estas cosas para probar su fe. Está probando hasta dónde iban a ser fieles, y aunque tu fidelidad sea grande a Dios, te digo que vas a ser probado. Te digo que vas a ser probado. Y entonces cuando Ezequías se da cuenta, según el verso 2, de que ya hay una amenaza, se entera del ataque, entonces lo que yo hubiera hecho en lugar de Ezequías, hubiera hecho como muchos de nosotros hacemos cuando pensamos que estamos en perfecta comunión con Dios y nos viene una prueba, entonces lo primero que hacemos es tirarnos al suelo y comenzarle a reclamar a Dios y decirle, ¿pero por qué yo? ¿Por qué no mejor aquel que es bien borracho? O aquel que, ¿por qué le va mejor a aquel mono que a mí? Si yo soy cristiano, yo diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia, hago esto, ¿por qué me pasa esto? Pues no, el rey no hizo eso, ¿ves? No se quejó con Dios, sino que comenzó a hacer lo que él tenía que hacer. Empezó a tomar sus precauciones, hizo lo que debía hacer como rey de Israel y lo humanamente posible, ¿ves? Sí es cierto que tenemos que, ahorita van a ver lo que hace, pero lo primero que hace es tomar sus precauciones. Y lo primero que hace es que tomar consejo. Eso es muy bueno. Ante una situación que de repente amenaza nuestra vida o nos pone en una situación difícil, lo primero que tenemos que hacer es tomar consejo. ¿Ok? ¿Tomar consejo de quién? De gente que ha estado en la misma situación, de gente que tiene sabiduría, de gente que conoce la palabra de Dios y sobre todo en la palabra de Dios, porque el admirable consejero, ¿quién es? Jesús. Entonces estos toman la decisión de cambiar el curso del abastecimiento de agua. Eso es muy importante. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué quieren? Dicen, ¿saben qué? Vamos a cegar todas las corrientes de agua, todas las fuentes de agua, todos los ríos, canales, todo el agua que llega a Jerusalén, vamos a cegarla. ¿Qué quiere decir esto? Ok, las estrategias de los asirios, cuando ellos llegaban a una ciudad y la sitiaban, lo primero que hacían el ejército era empezaban a rodear la ciudad fortificada, se empezaban a acampar ahí y lo siguiente que hacían, les cortaban el suministro de agua. ¿Okay? Les cerraban el paso de agua, bloqueaban todos los pasos de agua y bloqueaban todas las entradas de la ciudad. ¿Para qué? Okay, lo hacían para que la gente comenzara a quedarse encerrada, sin alimento y con sed, sin agua. Entonces imagínate, ¿tú has estado sin agua alguna vez? Qué feo es estar sin agua, ¿sí o no? Y sin comida está peor, ¿no? Pero sin agua, el agua es esencial para la vida y sin agua no podemos hacer nada. Entonces estos lo que hacían era eso. Y una vez que la gente que se quedaban encerrados, una vez que la gente se empezaba a debilitar porque no había agua y no había comida y empezaban a entrar en conflicto, digo yo cuando no como me pongo de malas, ¿tú no? ¿Tú sí? Más hazle de comer pronto Empieza a haber conflicto y cuando la gente ya está debilitada, ¿sabes qué pasa? Estos cuates era cuando entraban, ¡fum! Y entonces ya los débiles los podían conquistar muy fácilmente, ¿ok? Pero hasta la fecha, déjame decirte que estuve escuchando y informándome, en Jerusalén aún existen los canales subterráneos del rey Ezequías y son un punto turístico. Tú puedes ir a Jerusalén y te pueden llevar a visitar esos canales, son unos canales subterráneos donde te puedes meter, yo no he ido, ¿verdad? Pero me dicen. Y estuve escuchando, y según son una maravilla arquitectónica. Para el tiempo de hoy, o sea, para el tiempo de Ezequías, lo que hizo fue algo maravilloso, ¿no? Obviamente dirigido por Dios, ¿no? Toda la sabiduría de estos hombres venía de Dios. Entonces, imagínate, ya están ahí.
antes de que lleguen los asirios, desvían toda el agua por canales subterráneos para tener agua en Jerusalén. Esto es maravilloso. Y después comienza a reparar todos los muros que están caídos, es donde hay huecos, y luego levanta más las torres de vigilancia, y luego todavía le pone otro muro para reforzar las entradas principales, supongo, y fortificó ciudades importantes. Las ciudades más importantes las empezó a reforzar con seguridad y con muralla. Y empezó la fabricación de armas y escudos, porque sabe que va a enfrentar un ejército superpoderoso. Ante la amenaza de ataque, no se quedaron de brazos cruzados, ni se pusieron a quejarse con Dios, sino que empezaron a hacer lo que era propio y adecuado. Y esto implica mucho trabajo y mucha gente involucrada para poder hacer el plan o la estrategia del rey para su defensa. Y se pusieron a hacerlo, dice, ¿cómo? Con buen ánimo. Esa es la manera en que tenemos que servir a Dios y en que tenemos que defender nuestros ministerios y a nuestro pueblo y nuestra hermandad y nuestra comunión y todo con buen ánimo. Siempre todo lo que hagamos para Dios tiene que ser como con buen ánimo. Cuando tú haces las cosas para Dios a regañadientes, ya no está funcionando bien. Entonces debían de estar listos porque los asirios venían con el plan de conquistarlos. Y aparte los asirios ya habían conquistado el reino del norte. O sea, los del norte ya estaban rendidos totalmente a los asirios. Entonces el verso 6 dice que después de que toma este consejo, hace una reunión pública, después de que hacen todos estos preparativos, hace una reunión pública y se dirige a sus militares y al pueblo en sí, con palabras de sabiduría y con palabras de aliento, palabras que venían del corazón del rey. ¿Ves? Y obviamente en su corazón él tenía una relación con Dios súper íntima, era un hombre que vivía bajo el margen de la palabra de Dios, que era obediente a la palabra de Dios, y comienza con esas tres palabras: esforzaos, animaos, ¿y qué? Y no temáis. Es decir, esfuérzate, anímate y no tengas miedo. Tres cosas muy importantes ante cualquier situación, ¿ves? Lo primero que tienes que hacer es esforzarte, seguir con buen ánimo y no tener miedo. Con esto comienza su discurso para invitar al pueblo a permanecer en calma, pero haciendo su mejor esfuerzo. Y después de hacer su mejor esfuerzo deberían estar sin temor, es decir, confiando con Dios. Es cierto que viene una amenaza sobre ellos de un ejército muy poderoso que ya conquistó la parte norte, pero dice, pero ¿saben qué? No tengan miedo ni al rey de Asiria ni a su gente. Y se destaca que el rey viene con una multitud, son muchísimos, pero luego él dice, pero nosotros, los que están con nosotros, son más. Eso, obvio, está hablando en un sentido espiritual, porque el grueso del pueblo de Judá y la tribu de Benjamín que están ahí, no son tantos como eran los del norte, que eran las 10 tribus completas, y a eso los conquistan estos. Entonces imagínate, aquí nomás hay un pequeño remanente, y el rey dice, nosotros somos más. Pues la gente podría haber dicho, está loco este cuate, no somos más, esos vienen una multitud. Eran mucho menos, pero como dije, estos ya habían sometido al reino. ¿Y de cuáles más está hablando el rey? O sea, ¿de cuáles más está hablando el rey? Pues obvio está hablando, ¿sabes de qué? De ángeles de Dios. Y aquí va a bajar un ángel, ¿ok? Está hablando de ángeles de Dios y dice, sí, ellos traen el brazo de carne, dice, ellos tienen mucha gente de guerra, es gente experimentada, pero aclara, dice, ellos traen el brazo de carne, ¿ves? El poder humano, el poder de un ser humano, dice, pero con nosotros está Jehová. Y está seguro que Jehová está para ayudar y para pelear, ¿qué? Sus batallas. Lo más bonito de todo es que el pueblo tiene confianza en las palabras de Ezequías, porque también pudieron haber dicho, yo no creo esto que está diciendo el rey. Está loco, o mejor vámonos antes de que vayan a llegar estos. Pero no, todos creyeron y confiaron por fe en la protección de Dios. Palabras que también podemos confiar nosotros, porque Dios pelea nuestras batallas. Así es de que la próxima vez que una situación difícil te amenace, alguien muy poderoso, algo así, bueno, si te metiste en broncas porque eres latoso y pillo y todo eso, pues ahí hállatelas tú. Pero si alguien viene contra ti solamente para hacer daño, créeme que Dios te va a defender, ¿okay? Créeme que Dios te va a defender. Y luego el verso 9 ya menciona a este rey que se llama Sennacherib.
Y ya tomó Laquis, que era una ciudad de los filisteos también, y de ahí envía gente para amenazar a Judá y al rey Ezequías. Y tienen palabras no de Dios, sino de un hombre, palabras que provienen de un corazón orgulloso y enaltecido. ¿Ves? De alguien que se siente poderoso, o sea, que no saben quién soy yo. O sea, si alguna vez te han dicho eso, ¿sabes con quién te estás metiendo? ¿Es que con Jehová de los ejércitos o qué? Fíjate lo que dice, del 10 en adelante. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para que entreguen a muerte, a hambre y a sed, al decir que Jehová, su Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de esas naciones, de esas tierras, librarnos de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañéis, Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a sus pueblos de mis manos y las manos de mis padres. Cuanto menos vuestro Dios podrá librar de mi mano. Pobre menso. Si de verdad no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Hay mucha gente que blasfema de Dios. Cuando tú confías en Dios que te va a proteger, ¿cuánta gente no se burla de tu Dios, no? Y le dicen, ¿en qué confían? Comienza pidiendo una explicación del por qué están confiados, ¿ves? O sea, los ve tan confiados y dice, ¿en quién están confiando ustedes? ¿Qué no ven quiénes somos nosotros? O sea, los asirios que ya les dimos en la torre a todos, o sea, y venimos sobre ustedes. ¿Creen que van a resistir? Y luego le dicen, su rey nada más los está engañando. Lo único que va a hacer es que los va a llevar al matadero. ¿Creen que nada más porque dijo que su Dios los va a defender, creen que los va a librar del rey de Asiria? Algo así como que, qué ilusos son. ¿Qué no ven que su Dios no va a hacer nada contra mí? Verso 12 dice, ¿qué no es ese rey Ezequías el que les quitó sus lugares altos y sus altares? Y ahí ya comienza a acusar al rey de haberles quitado sus dioses. Dice, ¿no fue el que les quitó sus lugares de adoración? ¿No tenían ustedes sus altares y donde quemaban incienso y sus diferentes dioses? ¿No fue este rey el que se los quitó? Y luego no los obligó. Están obligados porque él les dijo que ninguno podía adorar más que en este altar y quemar incienso ahí. Les impuso una religión, les quitó sus ídolos, los traicionó y los está obligando a adorar un Dios que ustedes no quieren. ¡Wow! Y luego dice, comienza a hablar de sus victorias. Yo soy el rey de los asirios, y decir que a mí ningún Dios me va a detener, nadie ha podido conmigo. ¿Cómo creen que su Dios me va a detener? Hay gobiernos que se sienten tan poderosos que piensan que nadie los puede detener, que son más poderosos que Dios. Pero nosotros sabemos quién es el Todopoderoso, ¿verdad? Y luego dice, no se dejen engañar, verso 15 por Ezequías. El razonamiento es, no sean tontos. El rey solo los está engañando. ¿Cómo creen que su Dios nos va a detener? Están fritos con todo su Dios. Háganle como quieran, no van a poder. Verso 16 en adelante. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías, y además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra Dios de Jerusalén, contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombre. Aclara que todos los demás dioses son falsos, son obras de manos de hombre. Y bueno, ahora
empiezan a hablar mal del rey, pero sobre todo de Dios, y no solo eso, sino que escribe cartas. Este cuate estaba tan enojado con ellos que les manda cartas diciéndole su Dios esto y su Dios el otro, y a mí su Dios bla, 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 así. Una carta de así, como esos que sacan sus catarsis en Facebook, que ponen ya, bla, 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 así, ¿no? Y empieza a blasfemar. En Isaías, si tú lees Isaías, dice que el rey llevó las cartas ante Dios y se las mostró. Dice que cuando le entregaron las cartas al rey Ezequías las leyó y luego se fue al templo y se las puso a Dios. Le dijo, mira lo que está diciendo este mono de ti. Lees Isaías y ahí dice. Y después empezaron hablar en hebreo, dicen judaico, ¿no? Pero es en hebreo. Empezaron a hablar en hebreo, hombres que sabían el idioma, para que entendieran sus amenazas y atemorizarlos más. En su propio idioma les empezaron a decir, y solo querían meter temor y hacer que perdieran la confianza en las palabras del rey y que perdieran la fe en Dios. Cuando empezamos a escuchar las palabras del enemigo, las amenazas del enemigo, nos puede hacer desconfiar. Ante la amenaza nos llega a pasar lo mismo. Podemos entrar en duda y en desconfianza. Si Dios podrá sacarnos de un problema grande, porque la estrategia del enemigo siempre es meter miedo, meter duda de que tu Dios puede hacer algo. Y así siguieron hablando contra Dios y contra todos los dioses falsos, y obvio estos dioses falsos no pudieron detenerlos. ¿Por qué? Pues porque eran falsos. Pero ahora están declarándole la guerra al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos. La bronca se la están tirando directamente a Dios. Están pesados, ¿ves? Y luego del 20 en adelante dice, fíjate nomás quién se junta. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Dos hombres de Dios se meten en oración. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, y éste se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Y así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Bueno, el rey busca al hombre que es el vocero de Dios en ese tiempo, que es Isaías, y le dice, Isaías, vente, vamos a orar. Y se meten al templo y comienzan a orar a Dios. El rey, que es un hombre que tiene una comunión extrema con Dios, y Isaías, que es un hombre que puede escuchar la voz de Dios audible. ¿Quieres más? ¿Ponemos a alguien más en oración? Pues ya, con eso. Isaías y Ezequías orando. La reacción del rey no fue de temor ni de angustia, mucho menos de duda. Se ponen a orar, ponen todo en manos de Dios. Ya habían hecho lo que ellos tenían que hacer, ¿ves? Pero el segundo paso dice, ok, ya nosotros hicimos nuestra parte, ahora vamos a Dios, porque Él va a hacer todo. Y empiezan a clamar a Dios. Y mira la respuesta de Dios a dos hombres que le aman. La respuesta de Dios para dos personas que le aman. Dios envía un ángel. Y si tú lees en Reyes, dice que este ángel, un solo ángel, acabó con 185,000 asirios. ¿Cómo lo hizo? No dice. Pero un solo ángel acabó con 185,000 hombres. Y sabes que la Biblia dice que los ángeles son seres que nos ministran, ministradores, y sabes que la Biblia también dice que son seres que son enviados para servirnos por Dios. Tú no le das las órdenes al ángel, se las da Dios. Pero cuando tú clamas a Dios, Él envía a sus ángeles a protegerte. Y si tú pudieras ver, te darías cuenta, o por lo menos hubieras visto cuántas veces ángeles te han sacado de situaciones peligrosas, de accidentes, de cosas que ni siquiera te has dado cuenta. Ahí andan los ángeles trabajando atrás de ti, cachando pianos que caen de la azotea y cosas así, como las caricaturas, y tú ni cuenta te das, sigues caminando, cae el piano ahí, ¿no? De verdad, hay ángeles alrededor.
que Dios envía para nuestro auxilio. Así que no te preocupes, solo ora a Dios y dile, envíame un ángel, ¿ok? En situaciones como estas. La muerte del rey de Asiria a su regreso fue drástica. ¿Ves? Cuando entra a su templo de su dios falso que se llama Nisroch, ¿ok? Y sus propios hijos lo mataron. Regresa todo derrotado y sus hijos como que se agüitan y dicen, "Oh", y todavía le viene a orar a este Dios que permitió que matara 185,000. Dice, ay, pum, matan a su papá. Eso fue lo que hizo Dios contra sus enemigos del pueblo. ¿Y qué pasó? La consecuencia fue que el rey Ezequías se engrandeció delante de todas las naciones. Ni salieron a pelear siquiera. Ni tuvieron que salir a pelear. Y cuando se empieza a correr la voz de que destruyeron a 185,000 soldados asirios, este pequeño grupito que ni hicieron nada, fue un ángel, pues todas las naciones le empiezan a mandar regalos a Ezequías, y obviamente oro y plata y joyas. ¿Por qué? Pues porque dicen, no, con estos no hay que meternos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Después, esta es la historia que todos conocemos, 24, 25 y 26. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó? Ezequías, se omiten muchos detalles, están en Segunda de Reyes capítulo 20, pero se nos cuenta la historia que muchos conocemos. El profeta Isaías entra al templo y le dice a Ezequías, pon en orden tu casa, porque vas a morir. ¿Sí se acuerdan? Y entonces Ezequías comienza a llorar acá, no, porque yo amo la vida y el amor. Y está ahí clamando a Dios y le empieza a decir, yo hice lo justo delante de ti, acuérdate Dios. Y dice Dios al profeta Isaías, regrésate, dile a aquel chillón que ya lo oí, que le voy a dar 15 años más de vida. Y Ezequías vivió 15 años más, pero ¿sabes para qué? Para regarla. ¿Qué tal si hubiera aceptado en ese momento cuando dicen, pon en orden tu casa porque dice Dios que ya estuvo, que ya te vas? Que hubiera dicho, gloria a Dios, me voy a casa y con honores, con un récord así impecable, sin ninguna falta. Pero comienza a llorar y comienza a decir, no, yo... Dice, ok, 15 años más. Y solamente se quedó 15 años más para regarla. ¿Ok? Se hubiera ido limpio, pero amaba esta vida, y en esos 15 años que Dios le dio más de vida, solamente fue para regar el tepache. Y bueno, sabemos que dice aquí el versículo 26 que se humilló, reconoció sus faltas, y lo único que logró al reconocer sus faltas es que la ira de Dios no viniera contra él y contra Judá en sus días, pero después vendría la ira de Dios, ¿ok? Después en el siguiente reinado. Pero vamos a recordar un poquito más el final. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, de oro, de piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hasta hatos de ovejas y vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Ves? 15 años Dios le dio, ¿para qué? Para probarle. O sea, le dijo, te hubieras ido conmigo cuando te dije, y te hubieras sido limpiecito, te voy a dar 15 años más, pero en estos 15 años voy a probar tu corazón. ¿Ok? Tuvo riquezas, gloria, nos describe todo lo que hice y todos sus logros, y fue prosperado grandemente en todo lo que hizo por Dios,
para al final regarla. Porque dice el versículo 31, en lo referente a los mensajeros, ¿verdad?, de los príncipes de Babilonia. O sea, los príncipes de Babilonia, cuando supieron que estaba enfermo de muerte y que de repente se recuperó, le mandaron tarjetas así como: qué bueno que te recuperaste, ahí te va este regalito, y felicidades por tu recuperación, estábamos preocupados por ti, y todo eso, ¿no? Pero dice en Segunda de Reyes que le envió estas cartas de buenos deseos por su recuperación, y Ezequías, después correspondiendo al favor, le dice: pues ¿por qué no vienen a verme? Vamos a vernos y a cotorrear, que hacemos una carnita asada y todo el rollo, ¿no? Entonces vienen estos de Babilonia. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Si tú lees en Segunda de Reyes, del verso 12 en adelante, en Segunda de Reyes 20:12, ¿sabes qué fue lo que hizo Ezequías? Le empezó a mostrar todos sus tesoros. Lo llevó al templo y dijo: mira, vente, ¿cómo ves? Mira, todo ese oro que está ahí, este altar de oro, esto, mira acá. Y luego lo llevó a su casa y le empezó a enseñar todos sus tesoros, todas sus joyas, y luego lo llevó para acá y le enseñó todas las máquinas que tenían de guerra, y las armas, y los escudos, y todo. Y en eso llega Isaías. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Presumiendo, enalteciéndose así: sí, yo he conquistado todas las naciones acá, mira todo lo que te cae. No, es que yo cae. Sí, porque yo, Y llega Isaías y le dice: ¿qué les mostraste a esos monos? Y todavía el rey dice: no hubo nada en la casa, ni en el palacio, ni en todo el pueblo que no les enseñara. Y dice Isaías: ¿sabes qué? La regaste, y gacho. ¿Por qué? Vas a tener consecuencias por andar de presumido. Y luego le profetiza a Isaías ahí en Segunda de Reyes, le dice: vendrán días en que los hijos de estos vengan y destruyan y se lleven todo lo que tú y tus padres y todas tus generaciones han acumulado. Se van a llevar todo. ¿Sabes por qué? Por baboso, por andar de presumido. Y luego dice Ezequías, ahí es cuando se mira y dice: buena es la palabra de Dios. Así dice, ¿verdad? Por ahí dice: buena es la palabra de Dios. Dice: al menos no vendrá la ira en mis días. O sea, se conforma con que, bueno, Dios, sí acepto que la regué, pero al menos en los 15 años que me quedan no vayas a hacer ese cotorreo aquí, ¿sale? Y dice: va. Todos se lo van a llevar, y se lo llevaron. Y Dios lo dejó para probarle. Cuando Ezequías dijo: no me quiero morir, dame chance, Dios dijo: ¿estás seguro? Sí, es que yo no he sentido todo lo que he hecho, que para qué. Qué padre hubiera sido si hubiera dicho: me voy a casa con Dios. Pero dijo: no, dame otros 15 años aquí, porque mira todo lo que tengo. ¿Verdad? Dios dijo: ok, vamos a ver qué vas a hacer con los siguientes 15 años que te voy a dar. Pues no pasó la prueba. Se enalteció. Y reconoce su culpa al final, es cierto, ¿no? Pero las consecuencias vendrían. Y vas a ver más adelante que vienen las consecuencias, y graves, ¿no? Y verso 32 y 33 para terminar, dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel, ¿ok? Del capítulo 18 al 20 en Reyes, y del capítulo 36 al 38 en Isaías, puedes encontrar esa historia. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Manasés, su hijo. Bueno, y como todo ser humano, se murió. Después de que los 15 años más que le dio Dios, que solamente la regó, y le dieron un sepulcro especial
junto a los hijos de David, los reyes hijos de David. Entonces como que fue un rey que honraron mucho, que recibió mucha honra, ¿no? Que hizo cosas buenas. Al final la regó como todos, ¿no? Todos la regamos, pero esto es una buena historia para nosotros, ¿no? O sea, nunca te exaltes de lo que Dios ha hecho contigo. Nunca tomes la gloria de Dios. La gloria es de Dios. O sea, nunca andes presumiendo lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que puedes hacer o lo que tú has hecho quitándole la gloria de Dios, ¿sí? Todo es de Dios. No tienes nada, no tenemos nada de qué presumir, ¿o sí? ¿Verdad que no? No hay nada que presumir. ¿Ok? Y luego reinó en su lugar Manasés y su hijo, este Manasés fue también, ¿sabes cuántos años tenía cuando empezó a reinar Manasés? ¿Cuántos? O sea que ¿cuándo lo tuvo? En sus últimos 15 años de vida. ¿Ah? Todavía se aventó un chamaco más, y este chamaco más fue, si no uno de los peores, si no el peor rey de Israel, uno de los peores reyes de Israel, de Judá, ¿okay? ¿Consecuencia de qué? También de sus últimos años de vida. Entonces un hombre que fue tan sabio, que hizo todo tan bien, al final se dejó llevar por el yo, por el orgullo, le robó su gloria a Dios y dijo el profeta, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de destrozar el reino. No, pero que no sean mis días. Sí, no va a ser en tus días, pero en cuanto comience a reinar tu hijo, que tú te mueras, se va a caer todo. Por orgullo, por malas decisiones. Dios tuvo misericordia, porque era un hombre de Dios. Y todos se equivocan, ¿no? Todos nos equivocamos, hombres de Dios, pero estas lecciones nos sirven a nosotros para tomarlas como ejemplo de vida y no caer en los mismos errores, ¿no? Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos motivos. No dice siempre caigo en los mismos errores. No caigan en estos errores, ¿ok? Conservémonos, como dijo Jesús, aprendan de mí que yo soy manso y humilde, ¿ok? Todo viene de Dios. Todo lo que tienes, sea material, espiritual, salud, todo lo que tengas, proviene del Padre de las Luces, de Jesús. Todo es prestado, nada es tuyo. Entonces, no tienes nada de qué, no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Ok? Un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga. Nos vemos próxima semana.